Estimados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. En este día la reflexión la he titulado La palabra, nuestra leche espiritual. En el contexto de la Biblia, del mes de la Biblia, se han asignado diferentes temas, diferentes textos bíblicos, y a mí me ha tocado uno en particular de la carta de Primera de Pedro, que ya lo hemos escuchado hace un rato atrás. Previo a meditar en esta palabra, quiero de una manera muy especial, en este mes de la Biblia en particular, poder que razonemos juntos, que entendamos juntos cuál es la importancia de la Biblia en nuestro crecimiento espiritual, a modo de introducción. En primer lugar, la fe. Nuestra fe permite que Dios actúe en cada uno de nosotros. Con una fe grande, como dice un texto del Evangelio, si tuvieras fe como una semilla de mostaza, podríamos decirle a un monte, muévete de un lado a otro, y el monte se movería. Y ese mismo texto termina, después de hablar del monte y de la semilla mostaza, dice, y nada os será imposible. Por lo tanto, un primer elemento que en la vida del cristiano, la fe es primordial para permitir que Dios actúe en nosotros y en beneficio nuestro y también de otros. En segundo lugar, ya lo hemos dicho, esta fe tiene medida, una medida que puede aumentar o puede disminuir. Y por lo tanto, ¿cómo aumentamos esta fe? Y ahí Pablo nos da una pista en el libro de Romanos. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la que nos permite aumentar nuestra fe. ¿Cómo? Escuchándola, oyéndola. Y un cuarto elemento tiene que ver con que oír no es suficiente. Y ahí toco como ejemplo la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, recordemos que un sembrador sale a sembrar y la semilla la lanza en 4 tierras distintas. No vamos a profundizar en eso, sino que una de las tierras es donde la semilla, una de 4 tierras, es donde la semilla germina y produce fruto. Jesús mismo, a través de la explicación de esta parábola, indica, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y que da fruto. Resumiendo, nuestra fe puede aumentar, aumenta a través del oír la palabra, pero también a través del oír, de entender y de actuar a través de nuestro fruto. De ahí radica la importancia fundamental de lo que es la palabra de Dios en este tiempo. Termino con esta pequeña introducción con un pequeño ejemplo que lo estudiamos hace un par de semanas atrás. La mujer que padecía de flujo de sangre. Ella tenía tanta fe que en su interior dijo, si yo tan solo tocare el manto de Jesús, seré sana. Se la arregla para llegar cerca de Jesús, lo toca y se sana. Y Jesús, cuando se dirige a ella, le dice, hija, tu fe te ha salvado. Es decir, el acercarnos a Jesús, el tener la fe y nuestra fe puestos los ojos en Jesús, no solo sana, sino que también salva para una eternidad. Vamos al texto de Pedro, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. El versículo de este día nos insta a desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Es decir, así como el bebé se aferra con ansia a su mamadera, a ese biberón, el creyente, para transformarse en discípulo, debe crecer. Y para crecer, debe ansiar el alimento, esta leche espiritual que es la palabra de Dios. La figura de un bebé, de una guagua, es muy adecuada para describir la actitud que se espera de un hijo de Dios. Cuando él un bebé, ve la mamadera, ¿qué es lo que ocurre? Comienza a mover sus manos, sus pies, su cuerpo entero.
como si todas esas partes de ese cuerpo quisieran aferrarse a esa mamadera. Qué positivo y qué distinto sería si cualquiera de nosotros como miembros de iglesia tuviéramos esa tremenda necesidad, esa algarabía, cuando vamos a escuchar o porque queremos escuchar la palabra y más de la palabra. ¿Para qué? Para oír lo que Dios quiere decirnos. Esto es un proceso, el crecimiento es un proceso continuo. No solo un rato, ni únicamente un día. Cada uno de nosotros no almuerza solamente el día domingo para mantener su cuerpo hasta durante toda la semana sin ingerir nada más hasta el próximo domingo. Tampoco es suficiente un espacio de 1 hora de 9 a 10 de la noche. Por lo tanto, este proceso, este alimento es diario, es continuo. Y poco a poco podremos ir creciendo en la fe y creciendo en nuestro conocimiento del Señor. Estimado hermano, hermana, sin un apetito, un hambre, una necesidad continua por la palabra de Dios, ni usted ni yo vamos a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. No nos vamos a poder desarrollar como creyentes, nos vamos a quedar como bebés espirituales con suerte. Siempre estaremos en un estado de infancia. Debemos recordar que un niño pequeño y un hombre maduro son ambos seres humanos, pero se encuentran en diferentes estados de crecimiento y de desarrollo. El pequeño necesita leche para poder crecer y llegar a ser un hombre o una mujer. Ahora, ¿cómo crece un cristiano? Crece estudiando la palabra de Dios. No existe crecimiento por un conducto, por un libro, por un canal distinto a la palabra de Dios. No hay otro. No puedo engañarlos. No puedo decirles, ¿sabe? Léase el Quijote de la Mancha, léase a cualquier autor o filósofo de este tiempo. El crecimiento se logra a través de la palabra de Dios. Y esta comparación que hace Pedro entre la palabra y la leche es muy acertada. La leche es un alimento nutricionalmente muy completo. Este alimento nos aporta lo que se denominan macronutrientes y también micronutrientes. En los primeros, ¿qué es lo que provee la leche? Proteínas, grasas e hidratos de carbones. Y en los micronutrientes están las vitaminas. La leche tiene las vitaminas A, B, D y E. Imagínense, todo eso aporta la leche, aparte de calcio, potasio y fósforo. Esta comparación que hace Pedro entre la leche, repito, y la palabra de Dios, nos hace ponerla con el grado de importancia que ella tiene en nuestra dieta espiritual. La leche nos lleva a crecer, no a engordar, y esto es distinto. La leche es un alimento sano, por eso se habla de la leche no adulterada, una leche genuina, fidedigna, sana. No nos aporta solo con un gusto, sabor, como lo puede aportar una golosina, algo que nos entretiene un rato, sino que es un alimento integral. Es perentorio. No puede ser de otra forma que si queremos crecer en nuestra fe, crecer en tener más frutos, crecer en nuestra vida espiritual, no podemos dejar de leer diariamente la palabra de Dios. No podemos no aprovechar instancias que tiene nuestra iglesia para ir en el crecimiento de la palabra y en un crecimiento espiritual. Como lo son, hay diversas, menciono solamente dos: el estudio bíblico y la escuela dominical. Tengo la convicción de que la leche pura de la palabra significa la totalidad y la integralidad de la palabra de Dios. No crecemos espiritualmente escogiendo unos pocos versículos, como consuelo a veces de una parte y a veces escogemos de otra parte. Para crecer,
Necesitamos la palabra de Dios completa. Necesitamos una dieta equilibrada, balanceada. Por supuesto, en la vida la alimentación comienza con la leche. Pero a medida que crecemos y nos vamos desarrollando, introducimos en nuestra dieta diaria alimentos más consistentes, más sólidos, más ricos en calorías. Lo mismo sucede en el proceso de crecimiento y desarrollo de la vida cristiana. Pablo nos indica, a propósito de ir un paso más allá de la leche, dirigiéndose a una iglesia en particular, la iglesia de Corinto. Yo les invito a que estas palabras las tomemos para nosotros, para la iglesia de San Esteban. Pablo nos dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 1 Corintios 3:2. Termino con la pregunta, estimados hermanos y hermanas. Nuestro alimento espiritual, ¿de qué tipo es? ¿Estamos comiendo comida chatarra? ¿Solo golosinas que nos quitan el hambre un rato y nos dejan un sabor dulce en nuestro paladar? ¿Otros alimentos generan efectos nocivos? ¿O estamos tomando la leche? ¿Estamos ingiriendo alimento más sólido, vianda, un alimento espiritual que realmente nos permita crecer? Estimado hermano y hermana, te invito a que en este mes de septiembre del año 2020, que seguramente es un mes de la Biblia diferente a todos los otros que hemos vivido, y por lo tanto tenemos múltiples necesidades, tú y yo, te invito a tomar la decisión de iniciar o retomar el proceso diario, continuo, de poder crecer en el Señor, de poder diariamente meditar en la palabra, diariamente buscar a Dios. Te garantizo que esto nos generará grandes logros en la obra del Señor. Que Dios te bendiga.